Bienvenidos a miprofe.com.mx. Estamos en el área matemáticas, la materia geometría analítica. El tema la hipérbola. El subtema primera ecuación ordinaria. Antecedente la elipse. Yo soy su asesor fj@miprofe.com.mx. Comencemos con la definición de hipérbola. Vamos a ver qué cosa es una hipérbola. La hipérbola es el lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Vamos a determinar primero los elementos de la hipérbola o a reconocer primero los elementos de la hipérbola para poder entrar con la definición de la hipérbola. Observen bien la figura, por favor. Esto es una hipérbola. Aquí tenemos estas dos curvas en rojo que nos representan una hipérbola. Y sus principales elementos son los siguientes. Consta de dos vértices. Aquí está el primer vértice y aquí está el segundo vértice. Este punto que corta el eje de las X, donde la hipérbola corta el eje de las X, aquí está donde la hipérbola corta el eje de las X, aquí está el primer vértice B y el segundo vértice B'. Tiene un centro también, que en este caso coincide con el origen de nuestro sistema coordenado X y Y. Y a la distancia entre B y B' se le conoce como eje transverso. Eje transverso. Este es el eje transverso y está sobre el eje de las X. También tiene un eje perpendicular a dicho eje que se llama eje conjugado y está sobre el eje de las Y's. Consta de dos focos. Aquí está el primer foco, este punto, sobre el eje de las X, y este otro punto, F'. Y por ellos pasan dos rectas que cortan a la hipérbola, que tocan a la hipérbola, más bien dicho, y son perpendiculares al eje transverso. Estas dos rectas se les conoce como el lado recto. Por lo tanto, tendrá dos lados rectos la hipérbola. Muy bien, vamos a ver ahora su definición para poder llegar a la primera ecuación ordinaria de la hipérbola. Supongamos una hipérbola con eje transverso sobre el eje de las X, como aquí se muestra. Aquí está el eje de las X y aquí está el eje de las Y. Aquí tenemos la hipérbola con un eje transverso sobre el eje de las X. Quiere decir que la hipérbola abre hacia la derecha y hacia la izquierda respectivamente. Es decir, es una hipérbola horizontal. De acuerdo con la definición que dice que la diferencia de las distancias de un punto P a los focos es constante. Y a esta constante la vamos a llamar 2A. Es decir, la diferencia de F'P menos Fp le vamos a llamar 2A. Vamos a ver por qué y para qué nos sirve llamar 2A a esta distancia. De acuerdo con la definición, Fp, como ya dijimos, aquí está Fp menos F'P es igual a una constante y quedamos que le vamos a llamar 2A. Pero ¿qué pasa cuando este punto se mueve? Porque este punto se va moviendo a lo largo de toda la hipérbola. Observen bien, si este punto se viene moviendo en esta forma, va a llegar un momento en que coincide con el eje de las X. Y al coincidir con el eje de las X, va a coincidir con el vértice, con uno de los vértices de la hipérbola. Por lo tanto, la distancia Fp se va a convertir en la distancia, F'P se va a convertir en la distancia F'B'. ¿Sí? Correcto. Y la distancia PF se va a convertir en la distancia FB'. FB' o B'F. Muy bien. Quiere decir que nuestra distancia Fp se convierte en la distancia FB'. Aquí está. Y si le restamos la distancia F'P, que ahora es la distancia F'B', esto debería de ser igual también
a 2a. Observen bien, esto es f b'. Si a esta distancia, si a este segmento le quito este otro segmento, f' b', recuerden que esta partecita es igual a esta otra parte. ¿Qué me queda? Pues me queda este segmento interior dentro de la hipérbola. Es decir, me quedaría esta distancia bb'. Puesto que estoy diciendo que esta distancia vale 2a, quiere decir entonces que a valdrá de aquí a acá. A más a, 2a. Quiere decir que la distancia del origen al vértice valdría a. Es decir, OB es igual a a. Muy bien. Si ahora hacemos esta siguiente razón, esta proporción de OF entre OB, OF, esta distancia la dividimos entre esta otra distancia OB y la llamamos E, quiere decir entonces, y OA, OB, como ya dijimos que vale A, lo podemos sustituir acá. Repito, y esto es igual a E, a esta nueva constante que se va a llamar E, la cual representa la excentricidad de la hipérbola, es decir, al cociente de dividir esta distancia OF entre OB le vamos a llamar excentricidad de la hipérbola. Como pueden observar, dicha excentricidad siempre será mayor que la unidad, siempre será mayor que 1. ¿Por qué? Puesto que OB siempre es mayor, OF, perdón, siempre es mayor que OB. Por lo tanto, si el numerador es mayor, el resultado o el cociente va a ser mayor que la unidad. Muy bien, si de esta ecuación despejamos OF, la A está dividiendo, pasa multiplicando, quiere decir que OF es igual a A por E, A por la excentricidad. ¿Y cómo quedarían entonces las coordenadas de los focos, tanto de F' como de F? Bueno, puesto que OF, es igual a AE, es decir, esta distancia OF es igual a AE, observen bien, esto me representa la abscisa de este punto, y esta AE negativa me representa la abscisa de este otro foco F'. Por lo tanto, las coordenadas de los focos quedarán representadas por menos AE, es decir, las coordenadas del foco F' es menos AE, aquí está, esta distancia, coma 0, puesto que estamos sobre el eje de las X. No tiene valor la ordenada. Lo mismo para el foco F, AE, 0. Aquí está AE, 0. El punto, desde luego, ya sabemos que tiene de coordenadas XY. Y vamos entonces a calcular estas distancias de acuerdo con la definición. Si calculamos FP, aquí tenemos P y aquí tenemos F, vamos a tener que X menos AE, aquí está, X menos AE, elevado al cuadrado, más Y menos 0, pues es Y al cuadrado es Y cuadrada. Obviamente es la raíz cuadrada de esta suma, para que podamos calcular la distancia entre este punto y este otro punto. Hacemos lo mismo con la distancia F'P, es decir, F'P, que va a ser igual X menos AE, menos por menos da más, me va a quedar X más AE elevado al cuadrado. Y más Y menos 0, también vale Y. Y elevado al cuadrado es Y cuadrada. Y la raíz cuadrada de todo esto. Y todo eso debe de ser igual a 2A. Muy bien. Si elevamos al cuadrado ambos miembros y desarrollamos todas las operaciones algebraicas, llegamos a lo siguiente. Llegamos a esta ecuación. ¿Por qué? Aquí tenemos 1 menos E cuadrada. Tenemos X cuadrada que vamos a estar factorizando de este binomio al cuadrado y de este otro binomio al cuadrado. Y la Y cuadrada, aquí la tenemos. Y todo esto va a ser igual a A cuadrada por 1 menos E cuadrada. Omitimos el desarrollo general para no hacer muy engorrosa todo el desarrollo y la explicación en este video. Muy bien. Una vez que llegamos a estas cantidades, vamos a dividir ambos miembros entre A cuadrada por 1 menos E al cuadrado. Es decir, este primer término lo vamos a dividir entre A cuadrada por 1 menos E al cuadrado. Aquí está, por este término. Este segundo término, que es Y cuadrada,
también lo dividimos entre esto mismo. Y obviamente el segundo miembro de la igualdad lo dividimos en lo mismo para que no se altere nuestra ecuación. Estos dos se reducen a la unidad y me queda x cuadrada sobre a cuadrada. Y acá me va a quedar y cuadrada sobre el mismo cociente, sobre el mismo denominador. Y a cuadrada por 1 entre a cuadrada por 1 entre e cuadrada, pues me da la unidad. Correcto. Ya quedamos que la excentricidad es mayor que 1. Ya lo habíamos dicho. Por lo tanto, observen bien este denominador. Si esto es mayor que 1, al elevarlo al cuadrado nos va a dar un número mayor que la unidad también. Y 1 menos un número mayor que 1, esto me daría una cantidad negativa. Por lo tanto, si a esta cantidad la llamamos b cuadrada, con signo negativo desde luego porque vemos que es negativa, y lo sustituimos en esta ecuación, nos quedaría entonces que x cuadrada sobre a cuadrada menos, porque quedamos que b cuadrada es negativa, y cuadrada entre b cuadrada es igual a 1. Y esto nos representa la ecuación de una hipérbola con centro en el origen y eje focal el eje de las x. El eje focal es este, que es también el eje, y el eje transverso que también se encuentra sobre el eje de las x. Muy bien, si procediéramos con una hipérbola vertical, análogamente como lo hicimos acá, encontraríamos que su ecuación sería igual a y cuadrada sobre a cuadrada menos x cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Y aquí tenemos ambas hipérbolas en las siguientes figuras. Observen bien, por favor. Aquí el eje transverso está sobre el eje de las x, aquí está, y en esta está sobre el eje de las y. Estas hipérbolas son verticales y estas hipérbolas, y esta hipérbola es horizontal. Y todos los elementos que habíamos discutido desde un principio, aquí los tenemos también. Obsérvense bien, solamente que los nombres de las distancias cambian en esta forma. Aquí está el centro y aquí están los vértices. Ya habíamos quedado que tiene un valor a y este tiene un valor de menos a, desde luego para efectos de coordenadas de ambos vértices. A la distancia que hay del centro a la mitad del eje conjugado le vamos a llamar b, o se le llama b. Desde luego para acá será menos b. A la distancia que hay del centro al foco se le llama c. Acá será menos c y acá será más c. Lo mismo para la hipérbola con eje transverso sobre el eje de las y. Observen bien que aquí está el centro, aquí están ahora los vértices. Los vértices ahora, aquí está su distancia a, aquí está su distancia menos a. Esta sería su distancia menos b y esta sería su distancia más b. Esta es su distancia c al foco y esta es su distancia menos c al foco. Vamos a ver cómo aterrizamos todo esto al resolver un ejemplo. Primero vamos a ver el resumen de sus elementos y de sus parámetros ABC. Tenemos el eje transverso sobre el eje de las x. Los vértices, las coordenadas de los vértices de esta hipérbola serán a, 0. Observen bien, a, 0, porque está sobre el eje de las x, entonces no tenemos valor de la ordenada. Y el vértice B' será menos a, 0. El centro, como está en el origen de nuestro sistema coordenado XY, pues será 0, 0. Los focos serán C0 y menos C, 0. La longitud del eje transverso, es decir, esta longitud, quedamos que esto vale A y esto también vale A, por lo tanto la longitud valdrá 2A. Y la longitud del eje conjugado, 2B. Por lo tanto, la distancia entre los focos será 2C, y esto para ambos casos. La longitud del lado recto es igual a 2b cuadrada sobre a. La excentricidad quedamos que era igual a c sobre a. Es decir, a la distancia que hay del foco al centro, o del centro al foco, y del centro al vértice, entre la distancia que hay del centro al vértice. Si esto se llama c y esto se llama a, la excentricidad se calculará como c entre a, y siempre será mayor que la unidad. La relación entre a, b y c quedan definidos por esta fórmula. C cuadrada igual a cuadrada
más b cuadrada para ambos casos. Vamos a aterrizar, como dijimos, todo esto con un ejemplo. Dada la ecuación de la hipérbola, aquí está la ecuación de la hipérbola, 8x cuadrada menos 16y cuadrada es igual a 320. Trazar la gráfica y obtener todos sus elementos. Vamos a ver la solución. Primero, para que podamos aplicar cualquiera de estas dos fórmulas que tenemos, necesitamos que siempre sean iguales a la unidad, es decir, que el segundo miembro sea igual a 1. ¿Qué podemos hacer para que esta ecuación que nos están dando sea igual a 1? Pues muy fácil, dividiendo todo entre 320, es decir, dividiendo entre el segundo miembro de la igualdad, es decir, entre 320. Pues lo vamos a hacer. 8x cuadrada entre 320, ¿cuánto nos da? Pues 8x cuadrada entre 320. Esto también sería entre 320 y esto también sería entre 320. Muy bien. ¿Pero cuánto es 8 320avos? 40 en el denominador. ¿Por qué? Porque 40 por 8 nos da 320. Y 16 320avos, ¿cuánto nos da? 20, correcto. Porque 20 por 16 nos da 320. Y 320 en 320, pues justamente nos da la unidad. Y ahora sí, esta ecuación ya se parece mucho a cualquiera de estas dos ecuaciones que tenemos acá originalmente. Ya podemos saber si la ecuación es horizontal o es vertical, es decir, si su eje transverso está sobre el eje de las x o sobre el eje de las y. Como tenemos aquí primero x cuadrada y y cuadrada, la ecuación es de este tipo. X cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada. Y es muy fácil calcular los parámetros de esta ecuación. Observen bien, si esto es a cuadrada, pues quiere decir que a cuadrada vale 40, es correcto. Y b cuadrada, por lo tanto, ¿cuánto valdrá? 20, correcto. B cuadrada será igual a 20. Ya sabemos también que la relación c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Vamos a calcular primero cuánto vale a. ¿A cuánto valdrá? Pues la raíz cuadrada de 40. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 40? 6.32. ¿Y la raíz cuadrada de 20? 4.47, es correcto. Por lo tanto, para encontrar c cuadrada, vamos a sumar el valor de 40 más 20. ¿Y eso cuánto nos dará? 40 más 20 nos da 60. ¿Y cuánto vale la raíz cuadrada de 60? 7.75. ¿Y cómo quedarán todos los demás elementos de la hipérbola? Ya sabemos que el vértice está en las coordenadas a, 0 y menos a, 0. ¿Cuánto dijimos que vale a? A vale 6.32. Por lo tanto, las coordenadas serán 6.32,0 y menos 6.32,0. El centro está en el origen y es 0, 0. Las coordenadas del foco son c, 0, puesto que c vale 7.75, será 7.750 y el otro foco menos 7.750. La longitud del eje transverso es 2 veces el valor de a, o sea, 12.6. Esto por 2. La longitud del eje conjugado, esto por 2, que viene siendo 8.94, y 2 veces c, que es el valor de la distancia focal, que es 15.5. La longitud del lado recto, es decir, esta distancia o esta otra que pasaría por el foco, esa longitud se calcula, como ya dijimos, con la fórmula 2b cuadrada entre a, es decir, 2 por d cuadrada, que vale 20, son 40. ¿Y cuánto vale a? 6.32. Si hacemos ese cociente, el resultado será también 6.32, puesto que la raíz cuadrada de 40 es 6.32. ¿Y la excentricidad a qué debe de ser igual? A c entre a. ¿Cuánto vale c? Quedamos que vale... Perdón, a cuadrada que vale 6.32. No, a cuadrada vale 6.32 y c cuadrada vale 40. Aquí está, 40 entre 6
.32 nos da 6.32 también por coincidencia. Muy bien. ¿Cuánto vale C que damos? C vale 7.75. ¿Y cuánto vale A? A vale 6.32. Como podemos observar, el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, seguramente la excentricidad va a ser mayor que la unidad. ¿Y cómo quedaría la gráfica? Observen bien. Es una hipérbola con eje transverso sobre el eje de las X. Aquí está la gráfica. Aquí está el vértice, como lo pueden ver, las coordenadas del vértice son 6.320 y menos 6.320. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6.32 y menos 6.32. Y los focos están en 7.75 y menos 7.75. Y esto es el fin del tema. Muchas gracias.